últimos meses México ha vivido un clima de debate legislativo en materia político-electoral bastante atípico, pues se ha propuesto modificar el diseño institucional electoral sin reparar en cuestiones técnicas y sin escuchar a quienes somos operadores de la norma. Y aunque no deja de ser legítima la propuesta de modificación que se hizo desde el gobierno, históricamente han sido las oposiciones quienes han impulsado las reformas electorales en nuestro país. Sin embargo, lo que resulta más atípico es que luego de meses de debates informados, de diálogos construidos desde el Poder Legislativo que permitían tener suficientes elementos para evaluar aquello que realmente era mejorable y prioritario, se realiza una reforma legal cuyos objetivos no son ni siquiera cercanos al fortalecimiento de la institución garante de los derechos político-electorales en nuestro país. Una reforma que se discutió y se aprobó en 24 horas. Una sociedad verdaderamente democrática es aquella que está abierta al debate y también a la pluralidad de ideas, abierta a la negociación, a aceptar el consenso y tolerar el disenso. Y estos elementos deben tomarse como máximas en los órganos legislativos, pues es ahí en donde se representa la diversidad de nuestro país. No es permisible que en una nación tan diversa como lo es la nuestra, las decisiones se tomen de manera unidireccional, sin escuchar ni analizar lo que las minorías tienen que decir. Hacerlo de ese modo nos coloca en cualquier sitio, menos en una democracia. Tenemos una serie de propuestas de modificación a diversas leyes que pueden ser no compatibles con la propia Constitución Federal. Como consejera electoral y funcionaria del Estado mexicano, tomé protesta para guardar y hacer valer la Constitución y las leyes que de ella emanen. Y por tal motivo, asumo como una obligación el expresar mi preocupación ante temas que, en primer lugar, no son armónicos con la norma máxima y, en segundo, pueden representar un retroceso en términos democráticos a lo conquistado en esta materia durante más de 3 décadas. Desde el inicio de la década de 1990, la gran mayoría de las modificaciones se han realizado con el propósito de blindar aquellos resquicios que podían encontrarse a lo largo del ciclo electoral. Se amplió el sufragio, se ciudadanizaron las elecciones, se construyeron puentes con la sociedad civil, se limitó a actores políticos para que no utilizaran recursos gubernamentales para no desequilibrar la contienda y, sobre todo, se profesionalizó la función electoral en cada uno de los espacios en los que ocurre, sea distrital, local o federal, delimitando muy claramente los márgenes de acción de cada autoridad. Hoy en la iniciativa de reforma vemos temas que son realmente preocupantes y que afectan desde la raíz el funcionamiento de la institución electoral. Por ejemplo, la lista nominal de la ciudadanía residente en el extranjero deberá ser validada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que no significa otra cosa más que el Ejecutivo Federal tiene que dar visto bueno de una parte de la lista nominal. Se indica que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión emitir las normas que regulan el proceso de postulación de candidaturas. Eso impide que este instituto, como lo ha venido haciendo, pueda garantizar plenamente la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad a través de acciones afirmativas o incluso el cumplimiento del principio de paridad. Se frena, como ya lo decía la consejera Humphrey, por 5 años el tema del voto electrónico en territorio nacional. Se subordina el actuar del INE para garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género y los derechos de las mujeres a las disposiciones internas de los partidos políticos. Además, en la Ley General de Comunicación Social, cuyas modificaciones entraron en vigor desde el 28 de diciembre del año pasado, se estableció un concepto de propaganda gubernamental que da pauta para que todo aquello que digan los servidores públicos quede exento del cumplimiento de las restricciones constitucionales que se establecen en el artículo 41. No puedo dejar de mencionar que además la reforma constriñe el funcionamiento de los organismos públicos locales electorales, al fusionar todas las áreas relevantes en 2 megaáreas, una de organización, capacitación electoral y educación cívica y otra de administración, prerrogativas y asuntos jurídicos. Que desde la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se establezca cuál es la estructura que deben tener estos órganos electorales autónomos conlleva la inaplicación de las leyes expedidas por los congresos locales en ejercicio de su soberanía. Además, con ello se desconocen las particularidades de cada una de las entidades que componen nuestro país, mismas que se ven reflejadas en las estructuras de las instituciones.
Con esta propuesta de reforma se ha por sentado que todos los estados y la Ciudad de México tienen exactamente las mismas necesidades y por ello pueden tener las mismas estructuras, sin considerar, por ejemplo, que hay 8 organismos públicos locales electorales que ejercen atribuciones respecto a la organización de elecciones por sistemas normativos internos. Me preocupa también que a pesar de que tenemos disposiciones vigentes en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género, tenemos el principio constitucional de paridad en todo, tiene que permear la paridad en todos los ámbitos, no se haya considerado en estas estructuras de los organismos públicos locales electorales un área especializada en cuestiones de género. Se echa a la borda el esfuerzo que han hecho 24 institutos locales para tener áreas especializadas en la materia. Me parece un menosprecio a los derechos de las mujeres tener la normativa, pero que no se prevea tener al personal necesario para hacer cumplir esa normativa. El otro punto que me resulta altamente preocupante tiene que ver con algunas atribuciones que se le otorgan al órgano interno de control. De acuerdo con la Constitución, el OIC del INE tiene a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del instituto. Esto quiere decir que la función que constitucionalmente se le asignó en específico al OIC del INE es la de fiscalizar los recursos públicos asignados. Existen vestigios en nuestro andamiaje jurídico de este tipo de órganos desde 1917, cuando la Ley Orgánica de Secretarías del Estado se creó el Departamento de Contraloría. Desde su concepción y hasta ahora, las Contralorías, que después se convirtieron en órganos internos de control, han tenido facultades fiscalizadoras de revisión del gasto de las instituciones, pero nunca han tomado parte de las funciones y decisiones sustantivas de ellas, porque eso no solo desvirtúa su razón de ser, sino que obstaculiza el cumplimiento eficiente de sus atribuciones. Solo para ilustrar lo que he dicho, comentaré 2 cuestiones que establece la reforma al respecto. 1, que para la coordinación de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del instituto, la persona titular de la Secretaría Ejecutiva realizará reuniones de trabajo en las que participará la o el consejero presidente del instituto y la persona titular del OIC. O que el OIC deberá otorgar una opinión favorable sobre la propuesta de reestructura que haga el instituto, lo que significa incorporarlo a la toma de decisiones, es decir, lo dota de competencias directivas y ejecutivas cuando su naturaleza constitucional es distinta. Agradezco la presentación de este documento que nos da un panorama muy preciso de lo que afrontamos. Por supuesto, yo también hago mía la petición que han hecho quienes me han antecedido en el uso de la voz respecto a que se presenten las controversias constitucionales que se tengan que presentar y reitero también en este acto mi compromiso que será siempre con la defensa de la democracia mexicana. Gracias, presidente.